Buenas tardes, mi nombre es José Andrés Cogollo Hernández y en este video vamos a estar haciendo el laboratorio del curso de redes locales de la Universidad de Córdoba, sede Lorica. Este laboratorio, el profesor nos regaló una trama. Dicha trama la vamos a abrir en WeChat para responder unas preguntas. Eh, entonces, la trama que nos regaló el profesor está aquí ubicada. Entonces voy a proceder a abrirla. Una vez abierta la trama enviada por el profesor en WeChat, tenemos esta pantalla. Entonces, el PDF, del PDF a seguir del laboratorio, nos dice que tenemos que responder las preguntas según el contenido que tenga el mensaje HTTP GET. Entonces, el mensaje que tiene el contenido HTTP GET lo encontramos en el frame 90, Entonces, la primera pregunta dice: ¿cuál es la dirección Ethernet de 48 bits de su computadora? Entonces vamos a WeChat y miramos aquí en esta parte de Ethernet, miramos en la parte donde dice Source. Entonces esta parte contiene la dirección origen de donde va a ser donde va el mensaje. Para la segunda pregunta nos dice: ¿cuál es la dirección de destino de 48 bits en la trama? Entonces buscamos acá y nos dice que en destino la dirección IP de hexadecimal de 48 bits es E0, CE, C3, F1, 103. Pues si tocamos aquí nos damos cuenta que aquí no las está marcando, y al igual que para la dirección origen, como para la dirección destino. Sería esas serían entonces nos dice: ¿es esta la red? No. ¿Qué dispositivo tiene esto como dirección Ethernet? El dispositivo que tiene como dirección Ethernet se llama ScapeCon. Ese sería el ScapeCon-F1. Ese sería el dispositivo que tiene la ruta E0, CE, F3, S3, F1, 10.0, B1. Entonces nos preguntan para la tercera: proporciona el valor hexadecimal para el campo tipo de frama de 2 bits. Entonces el valor hexadecimal para el campo de esta frama sería este de aquí, sería 0800 de 2 bits. Ese sería el valor hexadecimal para esa franja. Nos preguntan qué significan los bits. Los bits significan, acá había un apartado. Bueno, los bits significan 0 por 0, 800, que es una dirección, que el mensaje contiene un paquete IPv4. Si fuera 0 por 8, 0 por 0806 sería ARP. Entonces ya ese tipo está definido. Entonces luego nos preguntan la tercera pregunta: ¿qué significa
¿Qué significa cuyo valor es 1? Es 1 medio dentro del campo de la bandera. Significa, cuando es 1 significa que es una petición, como una solicitud. Y cuando no es 1, significa que es una respuesta. Entonces, para la cuarta pregunta nos dicen cuántos bits desde el comienzo de la trama de tener aparece G. Entonces, para hacer ese cálculo, para responder esa pregunta, nos vamos a aquí, que es, o sea, nos preguntan desde G, nos paramos en G, entonces nos preguntan que si cuántos bits, vamos a la pregunta, nos pregunta cuántos bits desde el comienzo de la trama de Eternal aparece G en la trama de Eternal. Entonces, para hacer ese cálculo, contamos, nos paramos aquí en G, entonces luego contamos cuántos bits hay a la izquierda de G. Entonces G es 47 y contamos hacia acá cuántos bits hay. Entonces toda esta línea de aquí tiene 16. 16 y 16 serían 32 y más 16 serían 48 y 2 aquí 50 y 4 acá serían 54 bits que tendría que sería desde el comienzo de la trama hasta donde aparece G, serían 54 bits. Entonces, ¿cuál es el valor hexadecimal del campo CRC? Ese valor acá en Windows no lo he podido encontrar porque Wishart en Windows, el FCS no lo muestra mm, tendría que estudiar más a fondo. Eh, entonces sigamos respondiendo a las preguntas. A continuación responda a las preguntas según el contenido de la trama de tener que contiene el primer bit del mensaje de respuesta. Entonces la trama que contiene el primer bit de mensaje de respuesta es la 292. Entonces, ¿por qué es la de mensaje de respuesta? Porque en su respuesta está el OK. Entonces la dirección nos pregunta, ¿cuál es el valor de la dirección hexadecimal? Entonces el valor de la dirección, ¿cuál es el valor de la dirección origen? La primera pregunta es esta, el valor de la dirección origen para esa trama. Para la de 92, la de 90 es diferente que a la de 92. Entonces la origen sería esta, la dirección origen. Esa E0, CE, C3, F1, 10, B4. Y la dirección destino sería esta de aquí. Entonces, ¿cómo se llama el dispositivo que contiene esta dirección? Se llama ASCII con-EF1. Entonces, ¿cuál es la dirección destino? Bueno, ya es la dirección destino. ¿Es esta la dirección de su computadora? No, esa es la dirección destino de donde está recibiendo el mensaje. Proporcione el valor campo de tipo de trama que significa los bits cuyo valor es 1 medio dentro. ¿Qué significa? Entonces, para eso vamos aquí así igual. Entonces, los bits que tiene esta trama serían 0800. Entonces, luego nos pregunta, ¿cuántos bits hay desde el comienzo de la trama de tener aparece? Aquí nos volamos. ¿Qué significa los bits cuyo valor 1? Aquí ya nosotros nos dijimos que el valor intermedio cuando es diferente de 1, entonces es que es una respuesta.
¿Cuántos bits hay del comienzo de la trama de tener aparece es decir, entonces nos vamos a nos vamos aquí a la parte de O donde está el mensaje de la respuesta. Entonces contamos, aquí hay 3 bits, entonces ya sabemos que aquí hay 16 y 16 serían 32 y 16 serían 48 y 16 serían 58, 74 y 3 serían 77 bits. Entonces, los bits que hay desde el comienzo hasta O de OK de la petición son, ¿cuántos dijimos? Ya se me escapa. 16 y 16 serían 32 y 16 y 16 serían 32. 32 y 32 serían 64 y 3 serían 67. 67 bits de O hasta el comienzo, del comienzo hasta O. Sigamos respondiendo las preguntas. Aquí nos piden que vayamos echemos un vistazo a la caché de la computadora. Entonces vamos acá a ejecutar los comandos para ver. Entonces los comandos para ver la caché de la computadora, o sea, la tabla de caché ARP, entonces sería esta. Entonces aquí en el laboratorio nos piden que miremos, que ejecutemos el comando, que nos descarguemos esta, o sea, esta librería, esta librería no está, como esta trama hecha ya del libro, para practicar para el laboratorio. Entonces de ahí vamos a responder las siguientes preguntas. Pero antes que nada también tenemos que ejecutar un comando para borrar. Luego de haber borrado la caché, procedemos a abrir el archivo que descargamos acá, que nos sugieren descargar para este archivo creado para continuar con los siguientes pasos. Para abrir esto y para responder estas preguntas. Entonces procedemos a abrir el archivo. El archivo es este archivo. Entonces nos pregunta, este archivo tiene dos, como dos este de aquí es una solicitud, porque en su tiene 0001, entonces esto es una solicitud. Y este de aquí, miren que ya cambia a una respuesta 00002. Ya esto sería una respuesta. Entonces nos preguntan acá en el laboratorio. En el ejemplo anterior, los dos primeros marcos del segmento contienen mensaje ARP, al igual que el sexto mensaje. La captura de pantalla anterior corresponde al segmento en la nota del pie 1. Entonces nos dicen que cuáles son los valores hexadecimales para las direcciones de origen y destino en el trama de ejemplo que contiene el mensaje de solicitud. Entonces la trama que contiene el mensaje de solicitud es esta trama. Entonces las direcciones de origen y destino de esa trama
de esta trama primera que contiene mensaje de solicitud, lo identifico que es un mensaje de solicitud porque tiene 001, 0001. Entonces, aquí vemos la dirección destino y la dirección origen de ese, o sea, de esa trama. Entonces miramos que aquí vemos que es un protocolo ARP porque tiene 0x0806. Así si fuera un protocolo el que vimos anteriormente, vemos que aquel protocolo era un IPv4, entonces este es un ARP, el tipo. Entonces vamos a responder la siguiente pregunta. Proporciona el valores seleccionados para el campo de tipo trama de 2 bits que significa los bits cuyos valores. Entonces vamos a buscar el valor de tipo que contiene los bits, es este 0806, que eso quiere decir que es de tipo ARP. ¿Y qué quiere decir uno? Que es una solicitud. Entonces nos vamos acá a la siguiente pregunta. Aquí nos dicen que descargue. Aquí nos preguntan cuántos bits desde el principio de la trama de Ethernet tiene el campo que comienza el código. Entonces nos vamos a la trama y verificamos este campo oncoding y vemos que es 0.001, que es como es una solicitud. Entonces nos preguntan cuántos bits. Entonces aquí tenemos 16 y 16 y 4 serían 20, entonces serían 20 bits que tiene desde el comienzo hasta encoding y entonces nos preguntan cuál es el valor del campo de código de operación dentro de la parte de carga útil ARP. Trama de tener en la que se realiza una solicitud ARP. Entonces, a responder esas dos preguntas, en Wichar, el valor del código es 0001. Ese es el valor del código. Y la otra pregunta es, en ¿cuál es que se realiza una solicitud ARP? Entonces la trama que realiza una solicitud ARP es esta de aquí, la primerita. Otra pregunta sería, ¿en qué parte de la solicitud ARP aparece la pregunta de tener dirección de la máquina cuya? Entonces, la parte donde aparece la pregunta es acá y la dirección de la máquina es acá, o sea, donde la dirección donde está la dirección IP de la máquina. Entonces, ahora busque la respuesta ARP que se envió en la respuesta de la solicitud. Entonces de la respuesta vamos a consultar cuántos bytes desde el principio de la trama de Telnet tiene, entonces, y cuál es el valor de ese código. Entonces eso lo preguntamos acá, vamos a la respuesta. Entonces aquí vemos que la respuesta es 2. Entonces el valor es 000002 y, y la cantidad de bits, el tamaño de bit son 20. Aquí hay 4 y 16 arriba serían 20. Entonces, ¿en qué parte del mensaje aparece la respuesta a la solicitud ARR anterior? La dirección
IP de la máquina tiene la dirección cuya dirección IP corresponde, se está consultando. Entonces eso lo podemos ver aquí, de la dirección IP de la máquina y la dirección IP a la que se está consultando. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Cuáles son los valores hexadecimales para las direcciones de origen y destino en la trama Ethernet que contiene mensaje de respuesta? Entonces, esta primera es la trama que contiene el mensaje de solicitud y esta, porque la identificamos que tiene 0001 y esta, la respuesta es 0002. Esta es la respuesta, mensaje de respuesta. Entonces, la dirección, aquí tenemos la dirección de ese mensaje, como aquí 000 de 059 A9 3D 68. Esa es la dirección destino y esta es la dirección origen en hexadecimal 000625 de A a F773. Entonces el laboratorio nos pide como a modo de crédito adicional, yo voy a resolver cuál es la cantidad de tiempo predeterminada que una entrada permanece en la caché ARP antes de ser eliminada. Entonces yo voy a responder esa pregunta. Entonces para hacer eso, primero ejecutamos el comando eh, interfaz IP P4. So, vamos a mostrar todas las interfaces. Entonces aquí vemos las interfaces a las que estamos conectadas. Vamos entonces a mostrar esa que está conectada a la primerita. Esa es la que está en el número 23 de 23. Entonces lo único que hacemos es lo mismo que veníamos ejecutando. Esto, pero la interfase 1. Entonces aquí como vemos, tiempo de accesibilidad tenemos 39.000 milisegundos. Ese sería el tiempo alcanzable y el tiempo de espera ARP que yo tengo, 39.000. Entonces, si quisiéramos mostrar la interfaz 12, entonces, para esta interfaz tiene un tiempo de espera de 36.000. Para la interfaz 35 tiene un tiempo de espera de 33.000. Y aquí concluyo este laboratorio. Muchas gracias.